Bienvenidos a Historias con Sabor a Chisme, el podcast donde las comadres creen saber de lo que están hablando. Soy Charlie el dinosaurio y el día de hoy me acompaña nuevamente y una vez más una persona que estuvo en el principio de este proyecto y que nuevamente está presente para darle de alguna manera continuidad a el capítulo que grabamos anteriormente y que ya lleva bastante tiempo disponible. Con ustedes nuevamente, mi mejor amigo Perico. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, amigo. Gracias, Buenas gracias. noches, Buenas días, noches, aquí andamos tardes, otra vez, ¿sí? sea la hora que lo escuchen esto. Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, no es que nosotros grabamos de noche. Sí. Justamente. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Gracias, gracias. Bien, bien, aquí andamos otra vez, grabando. Está chido esto. Un ratito nuevamente para discutir, debatir y compartir conocimiento y reflexión. Sí, sí, un Muy chismecito. bien, el chismecito, justamente. De eso se trata esto. El tema del día de hoy es, como mencioné, una continuación de nuestro capítulo primero, segundo que grabamos aquí en el podcast que se llama ¿Por qué no nos gusta la historia? Y va ligado porque de alguna manera el que no nos guste pues nos lleva a no saber, nos lleva a la ignorancia, ¿no? Hay algunos porque así les tocó y otros por decisión, porque aquí hay de dónde escoger, ¿no? Entonces, el tema es los peligros de no saber historia. Y dicho esto, vámonos con una pregunta polémica, amigo. Ujú. ¿Crees, crees que el sistema educativo, no solo de México, sino de cualquier país, crees que de alguna manera la disciplina, la asignatura, la materia de historia, la degradan para que la gente realmente no aprenda o genere rechazo hacia ella? Pues sí es complicado, está como difícil porque sí, de alguna manera o sea, se puede decir que la historia generación tras generación va como muriendo, ¿no? Va muriendo. eh, y ahí sería como interesante preguntar como si va muriendo por sí sola o porque los estudiantes como que la dejan morir, o como tú dices, Ok. ¿no? Si el sistema educativo también la está permitiendo que muera, ¿no? Está permitiendo que muera. Mm, pero creo que es un poquito de todo, ¿no? O sea, no podríamos como señalar nada más como a los estudiantes, al sistema educativo. También podrá ahí mencionarse como la labor y la didáctica de un docente, ¿no? De historia. Ujú, eh, y sino que también incluso se puede señalar la historia misma, ¿no? Que pues sí es complicada, ¿no? Es complicada estudiarla, aprenderla y sobre todo que te guste, ¿no? Porque pues creo que cosas sencillas podríamos saber, ¿no? O sea, tendrías que ser muy, muy ignorante para no saber como lo más sencillo, ¿no? Pero también quizá un contexto, ver el contexto de cada sociedad, de cada estudiante incluso, ¿no? ujú, Este, ujú, pero pues sí, sí sería como interesante ver, profundizar en cada uno de de estas figuras que mencionábamos y ver como cuál es una causa mayor, ¿no? De por qué la historia ujú. pues está muriéndose, ¿no? Porque señalar a un profesor pues, sería fácil, ¿no? Sí, Creo claro. que ahí, por ejemplo, creo que cualquier profesor de historia estudió historia porque le gusta, ¿no? No creo que nada más la haya elegido al azar, creo, ¿no? Creo que cualquier profesor que le gusta la historia, o que enseña historia es porque le gusta. Ujú, Y le gusta enseñar, supongo, ¿no? Creo que yo creo que el capítulo pasado hablábamos, ¿no? De profesores que tuvimos que les gustaba esa materia. ujú. Entonces, Justo. no, pues no, creo que el docente o el profesor sería quizá para mí el menos culpable, ¿no? Porque pues sí, es algo que le apasiona, o sea, le apasiona la historia, le gusta enseñar historia, pero pues ahí tendríamos que empezar, como tú dices, ¿no? A ver si es el sistema educativo el que no fomenta el gusto por la historia, lo desaprovecha.
no le pone atención quizá, ¿no? O por parte del estudiante en sí, ¿no? Que ya sea por alguna otra cuestión, pues no le llama la atención o de plano, Ujú. eh, pues se le es aburrida, se le es complicada, ¿no? Pero pues sí, ahí podremos y poco a poco profundizar en cada uno de estos actores que mencionábamos, ¿no? Justamente, de alguna tal, bueno, tú lo estás, bueno, tienes razón, vamos a decir eso, tienes razón, no podemos señalar solo un actor en el sentido de que, pues por él en específico, o sí, por él en específico, es que la historia, la disciplina de la historia y su enseñanza está en decadencia, ¿no? Está muriendo, como tú mencionas, ¿no? Si no es, son varios y es como de, pues todos le están aportando, pero igual podría ser como una red, ¿no? Mientras, era como lo que ahorita mencionas, ¿no? Y lo que también retomando lo que platicábamos en el capítulo anterior, ¿no? O sea, justamente los profesores que estudian historia, y creo que cualquier profesor con su respectiva disciplina la estudia porque le apasiona, ¿no? Sí, sí. Y la apasiona y aparte, escoge esta parte o el área de la enseñanza, de la pedagogía, de la educación, porque dice, pues a mí me gusta y quiero enseñarlo, ¿no? Pero creo que también una realidad es que, no sé, puede ser, tal vez me equivoque, ya nos corregirán, este, pues como decía, ¿no? Lo del sistema educativo, igual y el sistema educativo es el que, los limita, ¿no? Digo, o sea, de los pocos profesores de historia que he tenido en la vida académica que he tenido, este, pues al menos te digo, yo recuerdo dos profesoras que, cómo les apasionaba, ¿no? Y Ujú, cómo le explicaban. En la secundaria teníamos un profesor que le decíamos el topo y ujú. y nos enseñaba historia, pero así como que muy esporádico, nos entregaba nuestro ladrillo, nuestro libro grueso, uno azul, por cierto, y Sí, sí que antes eran así, eran chonchos, ¿no? era el Ahorita choncho. con los estudiantes que tengo, ya con lo de la nueva escuela mexicana, Ajá, los nuevos libros académicos, o sea, ya están un poco más delgados y más resumidos, creo, ¿no? O sea, que muchos le dirán, no, pues ya es bien poquito lo que enseña, ¿no? Pero tampoco se trata de un librote que no vas a ocupar mucho, ¿no? Y nada más los pobres niños van cargando ahí su mochilota, ¿no? justo. Pesada. Ajá, sí. Pero yo creo que, justamente creo que te vas a tocar un punto muy, muy importante, ¿no? No, a nosotros nos tocó un libro gruesote, pero grueso, y hoy en día los libros son como que cada vez más cortos, ¿no? Y la gente dirá, pues es que ya no les enseñan, ¿no? O ya no están completos. El enseñar historia no es memorizar ni personajes, ni fechas, ni nada de eso. El enseñar historia es generar ese análisis crítico de los acontecimientos históricos para poder comprender los acontecimientos del presente y de alguna manera, entre comillas, predecir el futuro. Ajá, Ujú. ese es el objetivo de enseñar historia y de aprender Sí, sí, historia, ¿no? sí, sí. Entonces, creo que ahí podríamos agregar otro personaje, ¿no? Que la sociedad, ¿no? Que en vez de decir, aprende historia para que o sea, no memorice solo fechas, personajes, eventos, etcétera. Analiza cuáles son los acontecimientos, qué los llevó a cabo, en qué concluyeron, etcétera. Haz un análisis de eso para poder entender tu presente, ¿no? Y los siguientes acontecimientos venideros, ¿no? Ujú. Porque de la conquista, por ejemplo, hablando de México, viene la época de la colonia. Viene después los acontecimientos del movimiento independentista, luego viene ¿qué? La La, Reforma, luego viene reforma. la Revolución Mexicana y así nos vamos, ¿no? Sí, Pero de alguna manera, cada acontecimiento histórico es producto del sí, anterior, el ¿no? anterior, sí, sí, sí. Pero es a lo que vamos, ¿no? Si nadie se detiene también a decirte, estudia historia para que comprendas qué es lo que está ocurriendo, pues justamente, ¿no? Volvemos a lo que dices, ¿no? Son cada vez más resumidos y uno cree que ya no les están enseñando, ¿no? Más bien deberíamos preguntarnos o preocuparnos si en la enseñanza hay este análisis crítico.
Sí, sí, justo. Sí, creo que sí tienes, hay un buen punto en cuanto a la historia, ¿no? Cómo se enseña, pues, más allá de hacer, o sea, como en un estudiante hay veces que sí, justo, ¿no? Cuando un profesor es muy malo, o sea, porque hay buenos Ajá. profesores de historia, pero sí, cuando uno es muy malo, o sea, es lo fácil, ¿no? Un resumen, investiga Sí, esto, y hace un resumen y bla, bla, ¿no? O sea, puros resúmenes o alguno que otro mapa conceptual, pero que no conecta, ¿no? O sea, que no conectan, esos hechos, como tú mencionas, ¿no? O sea, no, y como dices, ¿no? La historia debería ser más una enseñanza a través de un análisis, ¿no? Análisis crítico. Porque pues no se trata nada más, como dices, ¿no? De memorizar fechas o aprenderse qué personajes o cuándo ocurrió esto, ¿no? Sino que hay sino que hay un trasfondo en cada evento, ¿no? En cada suceso, en cada hecho. justamente. Y algo que se estaba pensando es que es mucha información, ¿no? O sea, y aprender historia Ujú. es mucha, mucha información que hay veces Sí, que muchos estudiantes, pues no están acostumbrados, ¿no? A hacer ese análisis, ajá, o sea, esa es como comparaciones, análisis de eventos, ¿no? Y creo que actualmente, si acaso, es que sucede algo, no sé, en, en el mundo y la gente, o sea, que es muy sonado, ¿no? Y que ujú. entonces, que genera que a lo mejor alguna que otra persona se pregunte, ¿no? O sea, pero ¿por qué pasó, no? O ¿por qué es esto, no? Y entonces, quizá viene otra parte en la que se hace una pregunta del por qué sucedió esto, entonces, como que trata de buscar esta información de por qué sucedió esto, videos, no sé, incluso en TikTok, lo que sea, ¿no? Ujú. Pero se va dando cuenta que justo, ¿no? Que ya investigando ¿por qué ocurrió este hecho? Es que antes hubo otro evento, ¿no? Y cuando Ujú. se vuelven a ese evento, se dan cuenta que todavía es más anterior, ¿no? Y Sí, entonces sí, regresa 50 años, después hace 50 años empiezas a leer y resulta que se desencadenó por otro hecho de hace 100 años, ¿no? Entonces, ajá, como que las personas a veces que, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Que sí, algún tema me llama la atención y trato de investigar los antecedentes o el origen del problema, pero te vas cada vez más atrás, sí, y es como querer, no sé, cavar un túnel, ajá, en una ajá, montaña, ¿no? Y te das cuenta, tú piensas que es sí, una pequeña montaña y de repente ya ves que es todo un cerro, ¿no? O una cadena, ¿no? Entonces, pues sí, es como, no, no vas a terminar nunca, ¿no? Entonces, lamentablemente sí estudiar historia. Si lo vemos como desde el punto de vista de las matemáticas, por ejemplo, lo comparamos, ajá, como si quisieras, no sé, aprender no sé, a ecuaciones diferenciales, ¿no? Un tema, pues, muy avanzado, y ujú. te das cuenta que, ay, es que me falla las ecuaciones diferenciales porque no sé derivar o integrar, ¿no? Y te vas atrás y entonces, no sé calcular, derivar o integrar porque no sé Sí, álgebra, ¿no? Entonces ajá, ya te vas al álgebra y dices, es que más bien lo que me sí, falla es las aritméticas, ¿no? Las propiedades sí, básicas, ¿no? Entonces, pues es algo muy similar, ¿no? Que entonces no encontrarías un fin, ¿no? O sea, sería complicado, y eso es lo que voy, ¿no? Es que es complicado estudiar historia porque es demasiado información y muchos eventos que incluso pueden estar conectados, pero justo, ¿no? Tendrías que ser especialista en un tema y nada más en ese tema, porque no puede, creo que ningún profesor de historia o doctor en historia, lo que sea, sabe toda la historia, eso es obvio, ¿no? Es como un matemático. ujú. Un matemático no sabe todas las matemáticas, sabe nada más la línea que siguió, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues, ¿cómo Por, esperan que un ajá, estudiante, ajá, cómo esperan que un estudiante de secundaria, de preparatoria, pues, entienda toda la historia, ¿no? Entonces, sí, no, sí es como complicado, ¿no? Y por esa parte, ¿no? Es como que de alguna manera también no podemos ahí justamente señalar solamente al tema educativo, porque justo, ¿no? ¿Cómo haces que toda esa historia, pues, se resuma en unos 6, 7 años, de educación, ¿no? Que pueda cursar un justamente. estudiante. Entonces, no, pues es complicado. Sí, en esos términos sí, sí es complicado, mucha información y como dices, puedes iniciar en un tema, pero te tienes que ir hacia atrás, no hacia adelante, hacia atrás para seguir comprendiendo qué es lo que está pasando y por qué llegaste a ese punto, ¿no? Ujú. Entonces, sí, de hecho, tu analogía de las matemáticas me gustó mucho, tienes mucha razón y como dices, ¿no? O sea, en 6 años no es posible, más que nada enseñar a detalle, ¿no? Puedes sintetizar y Ujú, mostrar en términos generales y en términos específicos ujú, de un acontecimiento, ¿no? Pero ya entrar como que en más detalle.
como dices, ¿no? Te tienes que especializar, ¿no? Ujú, Y solamente dedicarte a eso, bueno, si eres historiador, y tal vez nos estamos equivocando, este, pero sí, hay que, y creo que justamente ocurre en cualquier disciplina, ¿no? Te enseñan las bases de una forma muy general, muy específica, pero justamente existen lo que son las especializaciones, ¿no? Toda ujú, disciplina los tiene, ujú, entonces, justamente para volverte experto en un área, ¿no? Entonces, justamente, qué buena analogía, amigo, me agradó eso de las ujú. matemáticas. Porque no lo sabe, él es profesor de matemáticas. Sí, sí. No, Y pues sí. física y geología, ¿verdad? Y también inglés. Ajá, sí, sí, sí. No, este güey le sabe todo. No está. Muy Ahí sí. bien. Y Algo ya que con esto, perdón. amigo, Ajá. con este contexto, ¿cuáles crees que son los peligros de no saber historia? Pues, dependiendo, ahí tendríamos como, no sé, definir como a qué sirve con un peligro, ¿no? Porque, pues sí, no, no es como que, ay, voy por la calle y me asaltaron porque no sabía historia, ¿no? Justo. Llegó el asaltante y me dijo, a ver, ¿cuándo nació Benito Juárez, no? Y si te la sabes, te dejo libre, pero si no, ya chingazo, ¿no? Pues no, no es un peligro así, ¿no? Justo. Pero sí como en un contexto, estaría Güey, bien, ¿no? Que los no lo asaltantes había se dejaran pensado así. así, no lo había pensado así. Pues así sería, solamente así yo creo que la gente sí estudiaría historia, ¿no? Si se Ah, desatienden a un asaltante que les pregunta así, ¿no? delincuentes anoten eso. Pues sí, ¿no? Pues sí, no, no, pero un peligro, pues sí, en cuanto a un contexto social, pues, o cultural, pues bueno, principalmente social, eh, pues sí, ¿no? O sea, hay veces que caen un poco en ahorita justamente ¿cómo decirlo? Las redes sociales y la información que se generen como noticias falsas, ¿no? Las fake news, ¿no? Ah, las Entonces, fake news. ese sería un Ajá. peligro, o sea, ese sería un peligro porque em, yo les he dicho mucho a mis estudiantes, ¿no? Principalmente de prepa línea, que buscan información. Le digo, no, es que no toda la información que veas en internet, así sea en internet, es verídica, ¿no? Es cierta, ¿no? Entonces, em, puedes caer en una desinformación, muy cañona, ¿no? Justo, En esta área de la historia. Pues sí, ¿no? Porque, está esa famosa frase, ¿no? De que el que no conoce historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, justo. eh, pues sí, obviamente tiene mucho sentido esa frase a quien obviamente la entiende, ¿no? Em, Porque, por ejemplo, nosotros, México, que está aquí como en un contexto económico, con Estados Unidos, eh, pues siempre estamos ligados a ellos, ¿no? Entonces, hay veces que pensamos que somos, sí, pues en cierta manera socios de Estados Unidos, pero realmente tenemos muchas desventajas en acuerdos, en tratados, ¿no? Por ejemplo, Ujú, ahorita con los aranceles que a cada rato, cada día quiere poner el Trump, pues es complicado, ¿no? Eh, Tener un socio que está prácticamente amenazando, ¿no? Y si nos vamos a la historia, pues así ha sido Estados Unidos, no solamente con México, ¿no? Sino con muchos países, con ujú, amenazas con aranceles. Piensa que ahorita los aranceles es algo reciente, ¿no? Pero ha existido por varias décadas. Entonces, que incluso mucha gente no sabe qué es un arancel, ¿no? Entonces también ahí podríamos decir, ¿no? O sea, eso es el peligro de no saber historia, ¿no? No saber ni siquiera qué es un arancel y por qué se aplica, ¿no? Eh, en el tema de los recursos naturales, pues creo que ya muy poca gente, pues si acaso, o sea, que alguno que otro sí puso tantita atención en clase y sabe que parte del territorio de Estados Unidos, pues fue em, usurpado prácticamente de ujú, México, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Entonces, eh, pues sí, o sea, se puede a poner muchos ejemplos, ¿no? Pero sí, o sea, el peligro es general, ¿no? O sea, de no saber historia, porque no entiendes lo que está sucediendo actualmente y cómo se originaron todos estos problemas, ¿no? Que ujú, vienen justo. arrastrando, ¿no? Por ejemplo, em, de las migraciones, por ejemplo, ¿no? De las migraciones, también, ¿no? Si comprendemos la historia de las migraciones, pues siempre la gente ha migrado, ¿no? O sea, tan solo cuando decimos, pues ¿dónde apareció el primer ser humano? Nos vamos a que fue en África, ¿no? Por ahí. Y que de ahí fue migrando, ¿no? Fue migrando.
y así ha sido eh, la historia, ¿no? De puras migraciones, o sea, si se Ujú, el planeta, pues es pues debido a migraciones. Entonces, y en algunas cuestiones como Estados Unidos, pues ya la está prohibiendo, ¿no? Cuando pues la migración antes era como algo natural de la gente, ¿no? Ujú. Entonces, sí, pues un peligro es, pues está, es no saber, no es tanto no saber como una fecha, no es tanto como saber un nombre, ¿no? O no recordar un país o dónde está tal, o cuál es la capital de tal país, no sé, sino cómo esos contextos, estos eventos, esos hechos nos han llevado a este punto, ¿no? Y justamente vivir al día sin saber realmente qué está sucediendo en mi entorno, ¿no? Mucha gente dice, no, ujú, pues, la historia no me afecta o no saber historia no me afecta. En cierta medida, pues no, obviamente no, o sea, repito, no es como que saber historia, pues ya te da oxígeno, ¿no? Pues obviamente no, pero ujú, sí, 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 para la gente que no lee, que no investiga, que no se interesa, pues es un problema, más bien el problema es la gente, ¿no? No tanto no saber historia, ok, sino el problema o el peligro es la gente en sí, ¿no? Que no quiere aprender historia, no quiere informarse, porque pues viene esta historia de las luchas de clase, luchas sociales, y la gente los critica, ¿no? Los señala que pues es que para qué hacen ujú, paros, para qué hacen huelgas, para qué cierran carreteras, etcétera, etcétera, pero pues eso tiene un fin, ¿no? Todas esas movilizaciones y la gente que obviamente no sabe historia se vuelve un peligro porque entonces está atropellando, está tratando de detener estos movimientos en vez de apoyarlos, ¿no? Entonces es un peligro porque pues eh, muchas cosas, muchas luchas no se consiguen o no se logran por esta gente, ¿no? Que podríamos decir, no, son muy tibios, ¿no? Que ajá, no se sí. forman y no participan, en las huelgas, en las luchas, en los movimientos, ¿no? Entonces, el peligro realmente es esa gente que pues, de alguna manera, pues no sabe, la historia, ¿no? Y que la historia no solamente es fechas, como decíamos, ¿no? Sino todos estos Ujú. movimientos sociales, hechos, eventos, etcétera. Justamente. O sea, volvemos a retomar esta parte, ¿no? Y más bien vamos a desarrollarla un poquito más. La historia está en todos lados, Ujú, ¿vale? sí. O sea, y lo que se mencionaba hace un momento, ¿no? Existe la historia general, estos acontecimientos, vamos a decirlo así, relevantes, que impactaron en la humanidad, pero la historia tiene sus derivados, tiene sus raíces y tiene muchos enfoques, ¿no? O sea, vamos a algo muy sencillo, ¿no? Que Perico, que estudió ingeniería en geología, de alguna manera también hay historia en su disciplina, Ujú, ¿no? Hay historia en tu sí, disciplina. Yo estudié psicología y en psicología nosotros en el primer semestre nos enseñaron historia de la psicología, ¿no? Entonces, justamente es como lo que dices, ¿no? Y por ejemplo, de mi lado, ¿no? El hecho de que a nosotros nos enseñaran historia era saber cómo la disciplina se fue desarrollando desde los griegos hasta fechas actuales, ¿no? Con datos empíricos, cualitativos, cuantitativos, etcétera. Pero sí, justamente es todo un trayecto de por qué nacen diferentes enfoques, su relevancia, su impacto y cómo derivan otras, ¿no? Lo mismo con la geología. Tú, no sé historia de geología, pero tú nos dirás, ¿no? Igual hubo esta historia, incluso, o sea, digo, de lo que luego nos has mostrado a los compas, de lo que estudias y luego dices, no, es que esta roca no son piedras, son rocas. Esta roca, data de tal periodo geológico, ¿no? Tal era geológica. Entonces, como, incluso, incluso en las rocas encuentras historia, ¿no? sí, sí, sí. Ujú, Entonces, o sea, la historia está en todos lados, está permeada. Y como dices, ¿no? O sea, los peligros, ¿no? Que la gente no investiga mal, se malinforma, sí, esto de las fake news, la gente que de plano no tiene ni el más mínimo interés o no sabe nada, pues justamente impacta, ¿no? Y como decías, ¿no? El concepto de los aranceles, muchos dirán, ¿qué tiene que ver la historia con el concepto de los aranceles, ¿no? Repito, en todas las disciplinas hay historia y por tanto, el no saberla tiene muchos de sus peligros, ¿no? Y vámonos a un ejemplo muy sencillo, para los que saben historia.
¿Cuál es la temporada en que no tienes que invadir Rusia? Ujú. O sea, los nazis no estudiaron historia Ujú. y ellos cometieron ese grandísimo error. Sí. Error de Napoleón. Ujú. Ajá. Respuesta en invierno. Nunca debes invadir a Rusia en invierno, Sí, sí. ¿no? Entonces, o sea, dirán, quien escucha esto, ¿no? Dice, ah, no mames, qué ejemplo tan absurdo, pero imagínate, los nazis se les ocurre invadir Rusia en verano. La historia hubiera tomado otro Ujú. rumbo al que hoy en día conocemos, ¿no? O incluso vámonos ya desde Napoleón. Si Napoleón hubiera conquistado Rusia en primavera, otra historia estaríamos hablando, ¿no? Sería el Ujú. imperio más grande y quizás hasta más duradero a la fecha, ¿no? Sí, Pero sí. justamente, ¿no? O sea, por estos acontecimientos, eh, justamente lo que decías, que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, y por ejemplo en México, que su historia es muy rica, sus acontecimientos son vastos, muchos, diría yo, bastantes. Justamente, ¿no? El no saberlos, como mencionabas, los movimientos sociales, los bloqueos, todo esto, ¿no? O sea, tienen un porqué, tienen un origen y de dónde vienen, ¿no? Y los que están inmersos en eso es justamente porque lo conocen, ¿no? Saben de dónde vinieron y se involucran, ¿no? Y desafortunadamente quien no se involucra es llevarnos a lo que a veces pasa, ¿no? Dice, uno, ¿qué culpa tiene, no? Pues aunque no te impacte directamente, Ujú. te sigue perjudicando, ¿no? Sea el tema que sea, te sigue perjudicando, ¿no? Entonces, y de alguna manera, o sea, también la historia te da golpe con guante blanco, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que a ti te va a afectar y tú vas a hacer lo mismo y va a llegar alguien y te va a decir, no mames, ¿por qué haces tu bloqueo, no? Por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo y vas a decir, ah, no mames, yo estuve en ese lugar y se siente regacho, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, justamente los peligros de no saber historia o de la ignorancia, podríamos decir, pues nos lleva a denigrar, a no analizar. Por no saber historia, el PRI regresó al poder. Así de sencillo, ¿no? Sí, sí. Entonces, así son justamente los peligros, ¿no? Y derivan de algo sistemático, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? En Ujú. un principio. Y con esto, amigo, ya mencionamos los peligros, 2026, 2025, 2024, creo que desde 2020 hasta la fecha hemos vivido acontecimientos históricos Sí, sumamente sí, sí. grandes, ¿no? Vámonos a los más actuales. De los acontecimientos más recientes que han ocurrido en el mundo, ¿hay alguno que digas, esto me recuerda al pasado? Em, pues, por ejemplo, tan solo el de la pandemia, ¿no? O sea, no es como la primera y última pandemia, ¿no? O sea, van a ser Ujú. más. Em, no sé qué otra, pues tan solo, ¿no? Estados Unidos invadiendo a un país, pues es algo casi Está. en cada década Estados Unidos invade por lo menos a un país, ¿no? O sea, Ujú, y piensan que es algo reciente, ¿no? O sea, Estados Unidos ha invadido desde que Estados Unidos es Estados Unidos independiente, desde que se independizó de Gran Bretaña, se ha expandido, ¿no? Se ha expandido como ujú, territorio. Según porque es el pueblo elegido de Dios o porque Dios está con ellos, como ellos lo dicen, no sé. Em, pero se han expandido, ¿no? Y han invadido. Entonces, no es algo nuevo y va a seguir ocurriendo, ¿no? Mientras, obviamente, como estamos viendo, ¿no? O sea, mientras la gente siga, pensando que Estados Unidos es como el bueno del Hollywood, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Em, aunque, bueno, muchos dicen que en la historia no hay ni buenos ni malos, ¿no? Pero bueno, pues ahí es como, esa frase para mí es de tibios, pero bueno. Pero, pues sí, ¿no? O sea, esa parte de las invasiones de Estados Unidos y que cómo se relaciona justamente con el peligro de no saber historia y con la ignorancia, es que pues mucha gente, pues realmente panista, pues que dice que está a favor, ¿no? De que Estados Unidos ah, invade sí. México, que sí, que pues, según para combatir el narcotráfico, que pues obviamente es una mamada. eh,
Ya volvimos, tuvimos un problema técnico, nos cortó la inspiración un poquito, pero estamos de vuelta. Decías, amigo, que los panistas creen que la intervención de Estados Unidos o la ayuda, entre comillas, de estos contra el narcotráfico nos van a ayudar o Sí, va a sí, ser sí, nuestra sí. solución. Sí, justo es un ejemplo, ¿no? Del peligro de Ajá, la historia, ¿no? Que justo. pues puede llegar a incluso a esa parte, ¿no? De como que de la traición a la patria, traición al gobierno, traición a tu pueblo, ¿no? O sea, esos son los peligros de no saber historia, ¿no? Porque pues es obviamente que pues, los políticos, pienso yo en general, no saben historia, ¿no? O sea, si acaso una historia de, no sé, unos 50 70 años para acá, pero y que uno que otro evento, pues obviamente importante, que casi todos deben de saber, ¿no? Como la Guerra Mundial, que no sé qué, Revolución Francesa, Independencia de México, leyes de reforma, ¿no? O sea, saben eso, ¿no? Pero más a detalle quizá no, ¿no? O sea, Ujú. creo que sí, un político sí debería de saber mucho más de historia que cualquier otro profesionista, por ejemplo, ¿no? O sea, no creo que Concuerdo. pues sí, o sea, por ejemplo, un enfermero, un doctor, pues a lo mejor no pasa nada que no sepa tanto de historia universal o historia de México, ¿no? Quizá un poco, como tú decías, el ejemplo de que en cada disciplina hay un poco de historia, pues justo, ¿no? A lo mejor, pues con que un doctor, un médico, sepa la historia de la medicina en México, pues ya es Ujú. suficiente, ¿no? Pero no pasa nada si no sabe exactamente las leyes de reforma o cosas así, ¿no? Pero pues creo que un político sí, porque al fin de cuentas los políticos, los senadores y todos ellos son representantes, ¿no? Entonces tienen que tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, Justamente. no, pues no, o sea, que llega un político y que diga, no, sí, que Estados Unidos se haga cargo del narcotráfico en México, pues es em, como decir que no sé, pues sí, que un terrorista se encargue de cuidar a tus niños, ¿no? Sí, ajá. Entonces, pues no, pues sí, eso es un buen ejemplo del peligro de no saber historia, ¿no? O sea, llegar a decir que Estados Unidos invade, bueno, no lo llaman invadir, obviamente, ¿no? Pero sí que entra a México para protegernos o que combata el narcotráfico, pues obviamente es una mamada, ¿no? Pero pues si no, Ajá. pues eso es un peligro, ¿no? De no saber historia. Justamente, ¿no? Sí, digo, bueno, actualmente el contexto de México es muy, este, inestable, Ujú, ya que, pues justamente, ¿no? Digo, para quien no lo sepa y quien, sí, no tenga mucha información respecto a lo que está pasando en nuestro país, pues ahorita la situación es, vamos a decirlo así, inestable, ¿no? Porque, como dices, tanto a nivel estado, viene esta división de sí, que vengan y nos ayuden, nos hace falta, ¿no? Y ujú, y aparte la sociedad que igual está dividida entre los que saben, entre los que no saben, entre los que hablan mucho, entre los que realmente callan todo. Entonces, pues sí, pues sí, es todo tiene una conexión y todo nos lleva justamente a a estos peligros, ¿no? Y justamente yo concuerdo en que la gente que está en un cargo político de representación, porque ujú, esos son representantes, pues sí, de alguna manera no solamente es saber de política, diplomacia, derecho, etcétera, ¿no? O ujú, sea, es también saber historia para saber cómo dirigir a un país, ¿no? En cualquier término, ¿no? O sea, no en términos, no solamente en términos culturales, bueno, la cultura está en todos lados, ¿no? Igual que la historia, sino en términos sociales, ¿no? De a nuestro país está pasando por una problemática X. Vamos a ver qué ha pasado anteriormente, cómo se ha resuelto, ¿no? Ah, pues podemos proponer esto o podemos renovarlo, ¿no? O sea, partiendo desde un punto, ¿no? No a ciegas. Entonces, sería lo esencial, ¿no? Lo esperado, ¿no? Porque, pues sí, o sea, realmente quienes están ahí es porque compadrazgos
o familias heredadas. Ujú, Entonces, y así, como dices, ¿no? Así que sepan, pues realmente no, y hablamos parejo, ¿no? O sea, ujú, hablamos parejo, o sea, no hay quien realmente tenga. Puede existir dos, tres, tantos desconocidos, pero actualmente, pero en general, pues sí, ¿no? Quedan mucho a deber nuestros gobernantes, ¿no? Y justamente, o sea, aquí lo interesante, ¿no? Ya llevas el peligro de no saber historia a un puesto importante de, ¿cómo llamarlo? Gobernanza, ujú. dirigencia, ¿no? De representación, que te queda así como de, ay. Sí, sí está cabrón la problemática, ¿no? O Sí, sí. sea, uno cree que es a nivel estudiantil, ¿no? De que es que los alumnos no quieren saber historia, ¿no? No, pues es que no es que no quieran, ¿no? O sea, simplemente los factores son muchos por Ujú, los cuales no quieren o no lo aprenden adecuadamente, ¿no? ujú. Entonces, pues nos lleva a esto y también justamente, ¿no? A uno de los conceptos o, ¿cómo decirlo? Apartados o áreas, no sé, que ya estuvimos platicando. ¿Tú crees, amigo, que actualmente ya no hay análisis crítico respecto a lo que acontece? ¿De qué? De la historia en general, hablando de la historia? ¿O...? Ajá, hablando justamente de, bueno, lo que comentábamos en un principio, ¿no? El aprender historia o el que te enseñen historia adecuadamente es hacerlo con base en un análisis crítico, ¿no? Para poder comprender nuestro presente. Pues sí, 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 Con ujú. Con los acontecimientos que se han venido dando, ¿crees que ya no hay análisis crítico y solamente son bandos? Pues sí, un análisis crítico sí es como difícil, ¿no? O sea, en general, ¿no? No solamente en historia, sino en cualquier tema que Ujú. uno ponga en la mesa. Eh, porque casi toda la información que actualmente, no sé, adquirimos es por medio de redes sociales, ¿no? O sea, ya, Sí, ya cuando quieres saber un tema, lo ideal sería agarrar un libro, ¿no? Un libro, una revista, un artículo o algo, ¿no? Que sea sobre ese tema. Entonces, más que un análisis crítico, creo que ya mucha gente lo que hace es como opinar, ¿no? Opinar y replicar lo que escucha, ¿no? O ve en ok, ajá. televisión, ve en redes sociales, o sea, ya y justo, ¿no? Entonces, eso ya no podríamos hablar de un análisis crítico, porque para hacer un análisis crítico, pues tienes que tener información, analizar la información, sacar, generar hipótesis, generar objetivos de aprendizaje, conclusiones, bueno, resultados y conclusiones, ¿no? O sea, Ujú, para poder dar un argumento válido, ¿no? Y bien y sólido, ¿no? Entonces sí, cuando se trata de historia, pues es difícil, ¿no? Porque como bien dices, hay veces que es por bandos, ¿no? Como te decía, ¿no? Que o es bueno o es malo, ¿no? O sea, pues sí, no sé, justo. es complicado, pero sí, un análisis crítico sí ya no, actualmente no se ve mucho, ¿no? En general en la sociedad, ¿no? Obviamente en Ujú, los ujú, especialistas, pues obviamente que tienen que tener un análisis crítico, pero si tú vas a una preparatoria y quieres hablar sobre un tema de historia o político o geopolítico, no sé, con un estudiante, pues yo creo que uno de cada 10 estudiantes pues solamente te va a poder dar una opinión un poco bien, un poco más argumentada y ujú, los 9 restantes, pues te van a decir nada más lo que escucharon de su papá, del abuelo, del tío, del amigo, del vecino, o lo que vieron en redes sociales, ¿no? O sea, te va a replicar nada más la ujú. información, que obviamente esa información, pues, también es réplica de alguien más y que ese argumento también, o esa opinión es réplica del otro, ¿no? Entonces nada más lo único que están haciendo es replicar falsa información, o no, bueno, no falsa información, en algunos casos sí, pero información pues no, que no surge de un análisis crítico, ¿no? Sí, o de un pensamiento Sesgada, ¿no? sesgado, sí. Ujú, Entonces, pues no, no y viéndolo como en este caso un sistema educativo, eh, pues lo ideal es eso, ¿no? O sea, también en cuanto a la nueva escuela mexicana, pues es que incluye muchos estas cuestiones de los valores y que de la empatía y todo eso.
pues sí le sigue tomando en cuenta el análisis crítico, ¿no? Para entender la sociedad, para comprenderla, para porque pues, somos parte de la sociedad, ¿no? Pero sí creo que le hace falta al sistema educativo más este análisis crítico, ¿no? Em, Porque pues creo que nos siguen enseñando, no me acuerdo con quién hablaba hace poco, que nos siguen enseñando, con las metodologías de hace 50 años incluso, ¿no? O sea, no Exacto. podemos, o sea, es complicado como docente enseñar sin dejar a un lado los métodos tradicionales. O sea, ¿a qué me refiero? Ah, pues en una junta del sábado que tenía en el trabajo, compartía esa idea, ¿no? De que es difícil, ¿no? Porque ahorita pues ya con las nuevas tecnologías de la información y que plataformas de aprendizaje y todo eso, pues deberíamos o aprovechar la tecnología para aprender, para mejorar nuestro pensamiento o análisis crítico, pero para un docente es complicado dejar este, los métodos tradicionales, ¿no? O sea, de usar un pizarrón y que escriban y resuelvan, ¿no? O sea, es complicado porque estamos nosotros muy acostumbrados y lo seguimos Ujú, replicando como docentes, ¿no? Hace falta, pues incluso, bueno, sí, quizá hay por cuestiones de materiales y economía, para un docente que a lo mejor no cuenta con todo el recurso que podríamos tener para enseñar con nuevas técnicas, ¿no? O sea, por ejemplo, que cada estudiante tuviera al menos su tablet para que ahí pudiéramos compartir diapositivas, ver videos todos momentáneamente, cosas así, ujú, ¿no? Proyectores o impresiones, ¿no? Que a lo mejor tú hiciste una actividad de unas 5 páginas bien diseñadas, pero pues como a veces que pues obviamente la escuela no te va a imprimir esas copias que incluso pueden ser a color y no te las va a pagar, y también a un papá pues no le puedes pedir como en cada clase que pague, no sé, 10 pesos de copias, ¿no? Entonces, creo que el sistema educativo sí, em, sigue, o sea, inconscientemente quizá, sigue sosteniéndose o sigue sin soltar a los métodos tradicionales, ¿no? Lo que ujú. genera que no haya un análisis crítico, porque eh, seguimos enseñando como se enseñaba hace 20 30 o 50 años, ¿no? Qué desalentador. Ujú. Pero sí, es que cada vez que, bueno, ahorita que estamos tocando esto y digo, como amigos, hemos tenido pláticas de este tipo, de cualquier tema, con más amigos, entre nosotros dos, y de alguna manera siempre va dirigido a algo completamente desalentador, ¿no? Es algo como de, está ocurriendo y ya te chingaste, ¿no? Ujú. O una solución está complicada, ¿no? Y sí, como mencionas, ¿no? O sea, podrás desprenderte un poquito de la metodología tradicional de enseñanza y ocupar las nuevas tecnologías o usar eh, materiales didácticos, otro tipo de dinámicas para poder enseñar, ¿no? Pero desafortunadamente ni las escuelas tienen el recurso ni los materiales y Ujú. pues a veces financiarlo ya sale bastante, Sí. ya es costoso, ¿no? Realmente Costoso ya y es económico y de tiempo, porque, o sea, también, o justo. sea, yo luego hay veces que trato de preparar algún material y sí te lleva mínimo 2 horas, ¿no? Para preparar ese material, ¿no? Hora y media, 2 horas. Entonces, pues obviamente, y no lo haces dentro de las horas laborales, ¿no? O sea, hay veces que lo haces ya en casa, cuando ya en teoría ya no deberías Ujú. de trabajar, ¿no? Pero sí, o sea, pues sí, creo que todavía hay muchas áreas de oportunidad en los planes de estudio, en los programas y en estos modelos, ¿no? Para fomentar un análisis crítico, ¿no? Y justamente, ¿no? Es un análisis crítico no solamente en historia, ¿no? Sino en cualquier tema, ¿no? Eh, o cualquier disciplina, porque al fin de cuentas, pues en Internet hay mucha información, en Internet hay mucha información, que es difícil luego saber, cómo resumirla, cómo eh, plasmarla, cómo vincularla, ¿no? Entre tanta Ujú. información que hay. Entonces, pues, sí hace falta mucho, herramientas de análisis crítico, ¿no? Justo. Que hay veces que luego, así sea muy sencillo, hay veces que ya con la inteligencia artificial, pues ya
le quieres preguntar, ¿no? O sea, así sea como de de por qué mi pareja se porta así, ¿no? O sea, en vez de, no sé, justo, ¿no? En vez Ajá. de, pues uno Sí. reflexionar, pensar, decir, ok, pues, pasó esto, pues vamos a hablarlo, ¿no? Entre mi pareja y yo, ¿no? ¿Qué hacer? Ajá. Le voy a preguntar a mi psicólogo el Gemini, ¿no? O el ChatGPT o la IA, ¿no? Entonces, pues desde ahí, ¿no? Desde ahí un Ajá. análisis crítico, se rompe, ¿no? O sea, Ajá. em, entonces, no, quieres como la información inmediata, ¿no? O sea, como de que ya te den la Ajá. respuesta, ¿no? Justo. Que ya no quieres hacer un Justo. análisis, ¿no? Ujú. Justo, ya quieres la respuesta de manera pronta, ¿no? Y Ujú, creo que hoy en día eso es lo que se maneja, ¿no? Los resultados, bueno, más bien las respuestas rápidas, ¿no? Concisas, precisas, ¿no? Entre una oración de pocas sílabas sea mejor, así te lo van a tomar, ¿no? sí, Porque sí, o sea, una realidad es que ya realmente hay muy poca gente en todos los niveles, porque mencionabas hace un momento, ¿no? Los especialistas tienen que realizar este análisis crítico, ¿no? ujú, Pero de alguna manera también es continuar fomentando que solamente los académicos y los que tienen estudios pueden realizar este ejercicio, ¿no? ajá, sí, 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 Cuando realmente el análisis crítico debe ser y es universal, ¿no? Cualquiera lo ujú, puede realizar y como, pero lo que mencionas es muy importante. Mientras tengas argumentos sólidos, precisos y hagas toda esta parafernalia para poder dar una conclusión verídica, pues la neta está complicado, ¿no? Porque no todos tienen acceso inmediato. Internet, la gran mayoría tiene, ¿no? Pero sí, el Internet no tiene todas las respuestas y toda la información que está ahí ni siquiera es completamente fiable, ¿no? sí, sí, Siempre es réplica, o sea, no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha ocurrido que cuando busco un tema en internet, a veces reviso tres, cuatro páginas, y ujú, esa, es lo esa mismo. misma cantidad dicen exactamente lo mismo, ¿no? Ujú, Entonces que así de, güey, ¿qué pedo, no? Rara es la que expande, rara es la que realmente te da más detalles. Y sí, pues sí, a sí, sí, veces, y desafortunadamente las fuentes primarias, como ujú, mencionabas, ¿no? Un libro eh, no está en el internet y también eso nos da un indicio de que pues la información o el conocimiento pues está, está limitado, ¿no? Porque no es te dan a entender que no es para todos cuando tendría que ser así, ¿no? ujú, Entonces, pues sí, o sea, también ahí es otra problemática que se une para generar peligros, ¿no? De no saber historia. Entonces, sí, pues sí, sí está. Qué desalentador todo esto, pero vamos a darle la vuelta ujú. para concluir y continuar, darle una visión más amable. Se hizo el mismo ejercicio en el capítulo anterior, ¿no? De cómo podríamos hacer que la gente, particularmente los estudiantes, se interesaran en la historia, ¿no? Aquí, ¿qué podríamos hacer para evitar los peligros de la historia? De no Ujú, saber historia, perdón, los peligros de no saber historia. ujú, ¿Cuáles crees, con los recursos que contamos, podrían funcionar para que al menos se tenga el conocimiento con datos exactos, datos precisos, y que sean interpretaciones, este, sin sesgo, ¿no? Porque algo que mencionabas en la nueva escuela mexicana, ¿sí se llama así? sí, ujú, Este, mencionas, no meten valores y todo este rollo, ¿no? Pero pues una realidad es que un acontecimiento histórico no los puedes valorar con la moral del presente, ¿no? ¿Por qué?
porque cada periodo histórico tenía una forma de pensar, tenía una forma de actuar, tenía una forma de desarrollarse, y obviamente si los juzgamos con los valores que actualmente tenemos, o que se han ido transformando y han culminado en el día de hoy, pues obviamente vamos a chocar porque vamos a decir es que estaban mal. No es que estuvieran mal, es que pensaban de ese modo así, ¿no? Hoy en día podemos decir, ¿no? Racismo, la época de los esclavos en Estados Unidos, ¿no? Podríamos decir, no, es que el esclavismo estaba mal y etcétera, ¿no? Eso lo decimos hoy en día, ¿no? Ujú, Pero en ese entonces, pues el esclavismo de la gente negra, pues era algo normal para ellos, ¿no? Y no se justifica, o sea, la historia tampoco trata de justificar los acontecimientos ni los ujú, personajes, ¿no? Pero creo que también incluso el hecho de que te den información, vamos a decirlo así, sin sesgo moral, pues también nos ayuda, ¿no? Porque de alguna manera, si te lo dan así, tú puedes hacer tu propio criterio, tu propia opinión, incluso puedes generar una postura, ¿no? Y hay quienes, o sea, no ocupan la moral, pero sí enfatizan, ¿no? De lo que ocurrió fue, vamos, un ejemplo, ¿no? Y hay muchos, ¿no? El Holocausto, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo que ocurrió fue genocidio, ¿no? Y pues, debemos ser concisos en que eso no tiene que repetirse y desafortunadamente se repite, ¿no? ujú. En muchos lugares. Entonces, volviendo, cuál crees tú, perdón, que sea la alternativa para que los peligros de no saber historia tal vez no se resuelvan, pero se minoricen? Pues es que sí, es mucho, o sea, haría falta mucho trabajo, pero pues empezando como de manera individual, em, pues si soy un estudiante, debe entender que la historia no solamente, no es aprender fechas, no es memorizar, no es Ujú, eh, buscar mucha información, resumir información, ¿no? Sino que ujú, son acontecimientos que de alguna manera, pues sea bueno o malo el evento, es interesante, ¿no? O sea, es interesante, justo. puede ser interesante, ¿no? Es y puede ser interesante la historia. Ujú, Eh, hace falta volver a fomentar la lectura, ¿no? O sea, ok, ajá, sí, sí, eh, sí. te repito, ¿no? O sea, ya actualmente con las inteligencias artificiales, preguntas algo y ya te lo da todo, ¿no? Y resumido, pero ya pocos estudiantes agarran un libro, ya no solo de historia, ¿no? O sea, no estoy hablando no solamente de historia, sino en general, ¿no? Una historia, un libro, Ujú, y que se pongan a leer, ¿no? O sea, así sean novelas, sean no sé, de terror, cosas así, ¿no? Entonces, ¿por qué la lectura es importante? Porque de alguna manera eh, te estás informando, ¿no? Estás leyendo, ujú, estás adquiriendo conocimiento, ¿no? Eh, cualquier libro te va a dar un mensaje, cualquier libro te va a dar una reflexión, cualquier libro te va a dar alguna, alguna moraleja, cosas así, ¿no? es correcto. Ajá. Entonces, por ahí se empieza, ¿no? Por ahí se puede empezar. Porque obviamente, como ya mencionábamos hace un rato, que la historia es complicada, ¿no? Es mucha información, entonces Ujú, obviamente no se puede leer todo, pero sí al menos que cuando veas una revista y venga un artículo de historia, un libro, algo sobre historia, tú estés acostumbrado a leer, que no se te haga pesada esa lectura, ¿no? ujú, Entonces, que digas, ok, es un poco, es bastante información, pero yo estoy acostumbrado a leer, ¿no? A leer libros de 200 páginas, así sea de novelas, de terror, lo que sea. Entonces ya leer un poquito de historia ya no me va a dar tanta hueva, por así decirlo, ¿no? claro. Ajá. Y volviendo a la parte de que, pues, cómo hacer que nos interese la historia, pues tú lo mencionaba, ¿no? La historia está en todos lados. Entonces, empezar por cositas sencillas como de, pues, em, no sé, me llamó la atención, por qué, el clima está variando tanto, ¿no?
O sea, de repente ahorita como estaba viendo hace rato en una publicación que en Tlalpan la gente amanecía a 0 grados a las 6 de la mañana y se iba bien tapado y ya en la tarde regresaban como si regresaran a un campamento, ¿no? Porque traían todas sus cosotas, Sí, ¿no? Entonces, sí. pues ahí no, o sea, puede decir, ay, pero por qué está tan variado el clima? ¿O por qué hace tanto frío y después calor? O sea, pues es un poco de curiosidad nada más, ¿no? Es como de, pues, ponerme a leer, ponerme a investigar. Entonces, pues un poquito de interés, ¿no? O sea, por las cosas. Quitarnos, te digo, repito, esa un poquito la hueva, no, ajá, no flojera, pero sí la hueva, ¿no? De decir, ay, es que sí me interesa, pero qué hueva leer, ¿no? O sea, o qué hueva investigar, o qué hueva esto, ¿no? O sea, porque sí, o sea, ya no un estudiante ya no se detiene a analizar algo, ¿no? Les comentaba a mis estudiantes una vez, decía, es que ustedes están acostumbrados el TikTok le está haciendo mucho daño porque ya no se concentran, ¿no? Ya no pueden concentrarse más de un minuto en algo. Ujú. Ajá, Sí, porque ya en TikTok es como, son videos de 15, 20, 30 segundos y es pasar, 30 segundos le paso, o sea, ya le decía, es que ustedes ya no están acostumbrados a ver si ustedes ven un video en YouTube, un video educativo de 12 minutos, para ustedes es como 20 horas, o sea, es como así, una eternidad, ¿no? O sea, sí, cuando uno como, pues, no sé, de nuestras generaciones quizá todavía, un video de 15, 20 minutos está corto, o sea, es sí poquito. decimos, es poquito, al haber echado más, ¿no? Ah, lo he echado más, ¿no? O sea, entonces para Sí, ver un video es como de, ay, pues mínimo 30 minutos, ¿no? De un tema que me guste, me interese, ¿no? sí, Pero o sí. sea, actualmente, ¿qué? O sea, los niños, incluso ya, no solamente adolescentes, ¿no? Niños de 4 o 5 años, o sea, ya tanto el daño que van a sufrir en 10, 15 años, o sea, las generaciones que están no sé, del 2000 para acá, Sí. van a crecer con que quieren información instantánea, como decíamos, o sea, que dé la respuesta rápido y no querer, y no poder concentrarse por más de 2 minutos, ¿no? O un minuto incluso, ¿no? O sea, si les pones salir un minuto, no, o sea, ya un minuto es como, ay, ya me cansé, ¿no? O sea, yo quiero video rápido de 30 segundos, ver otro, ver otro, ver otro, ver otro, ver otro. O sea, imagínate, ¿no? Ahí podemos fácil investigar, buscar ahí información de cuántos videos de TikTok ve un niño en promedio, ¿no? O sea, al día. O sea, te Ujú. hay como, Ok, no sé, mínimo unos 500 videos o entre 200 500 sí. videos. O sea, no solamente el tiempo desperdiciado, sino a lo que voy es que mm, ya los niños no van a ser capaces de concentrarse por más de 2 minutos, ¿no? O sea, y eso me refiero Ujú. a la lectura Sí, y lo que va a conllevar, ¿no? Que si no lees, entonces no vas a poder informarte, si no te informas, no vas a poder cuestionar, si no cuestionas, no vas a hacer un análisis crítico, ¿no? Entonces, justo. eh, ahí entra la parte de las infancias y cómo va a perjudicar, ¿no? Pero pues sabiendo la contraparte, vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, fomentar la lectura, ¿no? O sea, eso es una parte importante, ¿no? Fomentar la lectura o regresar a fomentar la lectura, ¿no? Porque se está perdiendo eso, ¿no? Ujú. Entonces, yo me acuerdo que cuando tenía 9, 8, 9 años, nos dejaban leer que 10 minutos en la noche, ¿no? En la tarde, ¿no? En casa. Sí. Y creo que ya actualmente ya no lo hacen los papás, o sea, ya no, o sea, ya como que es como de, pues ten, Ajá. como de, no me molesta, ¿no? Te agarra el celular, la tablet y ponte a ver TikTok, ¿no? O sea, eso va a ser muy perjudicial, ¿no? Entonces sí, creo que una alternativa eh, o volver a esa alternativa es fomentar la lectura y así sea, repito, cualquier libro, ¿no? O sea, por muy sencillo que sea, pero que se vuelvan a fomentar, a adquirir ese interés por leer, ¿no? Ajá, por la lectura. Y poco a poco, pues sí, no, repito, o sea, ya va a estar leyendo algunos otros temas variados. O sea, ya cuando uno empieza a leer un pequeño libro, poco a poco, justamente, ¿no? Se le va a hacer como, este libro tiene 100 páginas, es poquito, ¿no? O sea, mejor ya me voy a echar uno un poco de 200 después uno de 300. Ujú. Entonces ya en algún momento pues va a agarrar un libro de algún tema ya especializado. Ajá. Obviamente conforme vaya creciendo, si desde chiquito se le fomenta la lectura, va a ir creciendo y va a querer adquirir conocimiento, ¿no? Porque uno que lee es porque se enriquece de conocimiento, ¿no? Ujú. Entonces, en algún momento, pues ya en preparatoria, en la universidad, pues ya va a querer hacer
leer libros más, más desarrollados, lo que va a enriquecerlo para un pensamiento y un análisis crítico. Justamente creo que tal vez le diste en el clavo, porque la lectura es muy importante en todas sus formas, en todos los niveles, y lo que mencionas, ¿no? O sea, nosotros era de ponte a leer 10 minutos en la noche y te llevaban tu registro, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo mucho en la secundaria, en la materia de español, bueno, no sé tú, pero en la secundaria en la que yo iba, nos dejaban lecturas. Ujú. Y eran, ¿cuántos bimestres eran? Cinco, ¿no? Cinco Ujú. bimestres. Cinco Eran meses. cinco libros por cada año, Ajá, exacto. ¿no? Y cada uno acorde a tu edad y a Ujú, tu supuesto desarrollo de madurez, te iban dejando las lecturas, ¿no? ujú. Entonces, tal vez no hacían el ejercicio del, bueno, sí te pedían el análisis, tal vez no de manera estricta, pero al menos el hecho de agarrarte un libro y ponerlo a leer, ese primer ejercicio se cumplía, ¿no? Sí, hace falta como Entonces, talleres de lectura, ¿no? En secundaria. justamente, Y no solamente, o ajá, sea, tú mencionabas, ¿no? No solamente que sea de cuántas palabras leíste en un minuto, ¿no? O sea, tampoco. ajá, ¿No? O sea, no sí, se trata de leer rápido y así, sino, obviamente, no sirve de nada leer rápido si no comprendiste lo que lo leíste, que ¿no? estás La listo, comprensión lectora. exactamente. Y entonces, otra forma de fomentar, ajá, el análisis crítico justamente eso es esa parte de los debates, ¿no? O sea, ya leíste Ah, esto, ujú, ya este grupo leyó esto. Ahora hay que dar una opinión, primero una opinión, ¿no? O sea, como para abrir la sesión, ¿no? Como de, pues ¿qué opinan de esto, esto, esto? Y de acuerdo a la lectura, pues, ¿qué podemos aportar, ¿no? De acuerdo al tema, ¿no? Entonces, porque de alguna manera el conocimiento ha evolucionado porque se ha ido compartiendo con otras ujú, personas. Solamente así se enriquece y se construye el conocimiento con justamente, con la sociedad, por así decirlo, ¿no? Con porque un conocimiento individual, pues solamente se estanca nada más, ¿no? En un se solo pensar, en pierde. una forma de pensar, se pierde. Entonces, creo que sí, en secundaria, los modelos educativos deben contemplar los talleres de lectura y los debates, ¿no? Las mesas redondas, como se hacía antes, los trabajos colaborativos de investigación, quizá también. Justamente, Y o sea, justamente creo en los que, temas de historia, pues sí se puede hacer mucho, ¿no? O sea, ajá, porque pues obviamente no es lo mismo como, no sé, resolver problemas de matemáticas haciendo un análisis crítico, pues quizá un poco, ¿no? Pero ahí entran más otras ideas, ¿no? Porque hay veces que, por ejemplo, las matemáticas son muy lineales, ¿no? O sea, ujú, se puede llegar a una solución de diferentes métodos, pero nada como hablar de otros temas, de sociedad, ¿no? De historia, incluso de religión, ¿no? O sea, que puede sonar muy polémico, pero pues sí, no, o sea, tan solo esa parte de la religión, pues en la escuela se debería debatir, ¿no? O sea, porque actualmente todavía eh, muchos niños van al catecismo. Yo te comparto que tú y yo creo que sabemos que antes el catecismo que era como unos meses, ¿no? eran Entonces, no sé meses, si ahorita ajá. sepan que ya van 3 años al catecismo. Chingos, ¿por qué? No sé, pero bueno. Porque, ajá, exacto, ¿no? O sea, puedes hacer un análisis crítico desde ahí, ¿no? O sea, con los estudiantes, ¿no? Sí, No es como, repito, no quiero entrar en polémica como de, oye, pues es que, o sea, ¿para qué 3 años, no? O sea, pues, o sea, no manches, o sea, les dejan tarea, ya hasta tienen libros de catecismo, o sea, no, o sea, yo ajá, cuando vi eso con unos estudiantes aquí, en Pilares, o sea, pues sí me sorprendí, ¿no? O sea, no lo vi mal, pero sí me sorprendí, ¿no? Porque yo decía, oye, sí, sí, o sea, yo en catecismo creo que era ni medio año era, creo, ¿no? Eran unos meses. en unos meses, Ya, ajá, ¿no? O sea, no, ¿para qué tanto? O sea, yo diría, no, o sea, ¿para qué tanto tiempo, no? Y no quiero sonar, o sea, también criticado, o sea, en forma crítica, pero sí, ¿no? O sea, ¿para qué tanto, no? Tantos años en catecismo, ¿no? Hay que hacer un análisis crítico y decir, oye, bueno, pues vamos a meter este tema y pues hay que analizar por qué 3 años, ¿no? ¿A qué conllevó? Eh, ¿Por qué son necesarios? O si realmente los niños están aprendiendo realmente algo bueno, ¿no? Porque obviamente desde la región, pues en esa ujú, región, pues sí se puede sacar algo positivo, ¿no? justo, Pero a lo mejor igual el tiempo de 3 años ya es demasiado, ¿no? O sea, es que ya casi ujú. prácticamente se gradúa, ¿no? En 3 años y es como de, órale, o sea. ¿Cuándo pasó eso, no?
Ya eres experto en crucifixión de Cristo. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Y justo si van 3 años, bla, bla, lo que tú quieras, y ahora pregúntale, ¿no? O sea, ¿dónde nació Jesucristo, no? Pues te va a decir así, ¿no? Pues no sé, En Belén. En un algo así, ¿no? pesebre, junto a la Ajá, o vaca. sea, ajá, sí, o sea, no solamente es preguntarle, pues a ver, dime Padre Nuestro, no, o sea, sino que realmente hacer, incluso en la Sí. religión, repito, puede haber un análisis crítico, ¿no? O sea, a lo mejor si ya van a Ujú. catecismo, mínimo foméntales un pensamiento crítico, ¿no? Un análisis crítico, aunque haya niños que a lo mejor no, va a haber uno que otro niño que va a decir, no, pues es que la verdad no me convence la religión, o que la fe no es esto, o que la fe es otra cosa, o sea, porque Sí. créeme que sí todavía hay muchos niños jóvenes que todavía llegan a tener una noción o tienen indicios de tener un pensamiento crítico, ¿no? O sea, no, tú les Ok. puedes hablar un tema y de repente, o sea, si te hacen preguntas chidas, ¿no? O sea, así de, oye, profe, ¿por qué Jesucristo lo crucificaron, ¿no? Y es una buena pregunta, ¿no? O sea, pues, ¿qué hizo, no? O sea, es una buena ¿Cuál, pregunta, ¿no? cuál fue el Y no, motivo? Sí. ajá, exacto, ¿no? Y no puedes nada más decirle, pues es que lo Murió crucificaron por nuestros por pecados. nosotros, ¿no? O sea, eso es, Ah, pero qué estupidez, ¿no? O sea, no, o sea, tú puedes responder eso, ¿no? sí. A una pregunta Ju- muy bien, o sea, con o sea, una pregunta muy buena, o sea, no sé qué adjetivo utilizar, Sencilla pero profunda, sí. una pregunta tan profunda, no puedes responderle, pues, porque murió por nosotros, ¿no? O sea, no manches, o sea, no le estás jodiendo, ¿no? Su pensamiento, ¿no? Apenas Sí. se prendió el foco y tú se lo apagas de un plagazo, no manches. Sí, justo. Entonces, Sí, no, o sea, completamente de no puedes, acuerdo no puedes, contigo. ¿no? Entonces, ahí mínimo si van 3 años a catecismo, pues oye, o sea, hagan un análisis crítico realmente profundo de Jesucristo, de la Biblia, de quién la escribió, o qué es lo que se trata, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, Ujú. pues, así es Muy esto. bien. Ya, qué extenso es todo esto y qué complicado es. Pero pues sí, yo creo que el fomentar la lectura para Mm, generar este análisis, para generar esta sensibilidad, es algo creo que se tiene que retomar en todos los niveles. Y como dices, no nada más es con leer rápido cuántas palabras por minuto, no. Es un análisis, es saber comprender, como dices, comprender qué es lo que estás leyendo, ¿no? ujú, Y eso nos va a llevar justamente a cómo esta pregunta que dices, ¿no? ¿Por qué murió Jesucristo? ¿Cuál fue el motivo, no? Entonces, justamente, ¿no? También la lectura nos lleva a preguntas muy profundas, muy extensas y que tal vez retomemos en nuestro siguiente capítulo. sí, sí, Amigo, está bien. muchas gracias por habernos Sí, acompañado una vez gracias. más, Aquí nos estamos enriqueciendo y chismeando. justamente, emocionándonos por los temas. Sí, justo. ¿Vale? Vale. Muchas gracias por habernos escuchado y recuerden que incluso no aprender historia tiene muchos peligros. Por eso regresas con tu ex. Entonces, con Sí. eso cerramos. Nos vamos. Gracias, amigo. Vale, descansen, gracias, nos Bye. vemos, bye.